nuestra historia comienza en una universidad médica. Allí, nuestro protagonista gana un trofeo y, sin pensarlo mucho, se lo entrega a la chica que le gusta. Le recuerda que ella misma le había prometido que, si él ganaba la copa, saldría con él. Pero la respuesta no es la que esperaba. La joven se disculpa y le confiesa que en realidad está interesada en el capitán del equipo de baloncesto. En ese momento aparece dicho capitán, quien no solo lo menosprecia, sino que además revela que todo fue una burla planeada. Él le pidió a su novia que le hiciera esa promesa solo para humillarlo. El protagonista, dolido, aprieta la copa con frustración y comienza a avanzar hacia él. El capitán, asustado, le pide que no se acerque, presumiendo su valor como atleta y advirtiendo que no podría pagar una indemnización si le hace algo. Aún así, el protagonista lo ignora y se aleja. Los espectadores comentan entonces que ese joven es el mejor estudiante del departamento de medicina, aunque también el más bajo, midiendo apenas 1,50 metros. Poco después, bajo una intensa lluvia, el protagonista se lamenta, incapaz de creer que haya sido engañado durante tanto tiempo. De repente, una luz aparece y, al girarse, ve como un camión se dirige directamente hacia él. Así, termina muriendo, pero no acepta ese destino. En lugar de desaparecer, transmigra a otro mundo. Un sistema le informa que ha intercambiado su cuerpo y ahora ocupa el lugar de alguien llamado Dalang. También le dice que comenzará a recibir sus recuerdos. Cuando abre los ojos, se encuentra con una escena completamente distinta. Una mujer muy hermosa le pregunta si por fin ha despertado y le ofrece un plato de comida. También comenta que probablemente ha adelgazado mucho por no haber comido ni bebido durante 3 días. Mientras tanto, el protagonista, confundido, se pregunta si realmente murió atropellado o si está en algún tipo de hospital con temática de cosplay. Incluso llama enfermera a la mujer y le pregunta si lo ha estado cuidando. Ella no entiende a qué se refiere y se presenta como Hinan. Al oír que lo llaman Dalang, él empieza a atar cabos y comprende que ha transmigrado a otro mundo. Sin perder tiempo, comienza a buscar su supuesto sistema. Pero Hinan lo interrumpe, recordándole que debe tomar su medicina. Él, desconfiado, se niega de inmediato. Recuerda una historia y sospecha que podría tratarse de veneno. En su rechazo, empuja el tazón, que cae al suelo y se rompe. La mujer se entristece y le explica todo lo que ha pasado. Se mudaron recientemente al condado, y cuando salió a vender panqueques fue atacada por matones que exigían una cuota de protección. Al negarse, fue brutalmente golpeado. A pesar de todo, ella lo cuidó durante 3 días, y ahora él reacciona así. Al escucharla, el protagonista recuerda que, según la historia que conoce, ella aún no debería haber conocido a cierta persona clave. Si eso es cierto, entonces no tendría motivos para querer envenenarlo. Mientras la otra limpia el desorden, nuestro protagonista la observa y comenta que realmente es una belleza deslumbrante. Entonces decide cambiar la historia y menciona que no permitirá que esa belleza caiga en manos de otro. Recuerda las enseñanzas de su equipo de fútbol, donde decían que la mejor defensa es el ataque. Luego piensa que obtendrá a Pan Chan Mei y que, después de hacer sus jugadas maestras, también podría obtener a Li Pinghe. Con esto en mente, dice que se ganará a todas. En ese momento escucha un grito y ve a su esposa sufriendo por un dolor. Le pregunta qué sucede, y ella responde que, debido a su periodo mensual, le duele el estómago. También comenta que él ha cambiado, ya que antes no se preocupaba por ella. Entonces aparece el sistema, que detecta efectos de una belleza. Informa que por cada 10 puntos que obtenga recibirá puntos de estadísticas y que cuando alcance el 100% de afecto de una belleza obtendrá su lealtad absoluta. Luego le da una misión inicial que consiste en tener cultivo dual con su esposa en una semana. La recompensa será el físico del soberano, pero si falla, su alma será destrozada. El protagonista no puede creerlo, ya que ni en su vida pasada tuvo éxito con las mujeres. El sistema lo reprende y le pregunta si en este mundo también será un inútil con ellas. Después, sintiendo pena por él, le da una misión para novatos, aliviar el dolor menstrual de su esposa. La recompensa será dominar las 48 técnicas de Gazi, pero si falla le reducirán 60 centímetros de estatura. El protagonista se queja de que el sistema es malo, ya que mide 1,50 metros y si le quitan 60 centímetros sería como un enano. Luego se acerca a su esposa y le pide que se recueste en la cama, diciendo que tiene una forma de ayudarla. Ella pregunta si realmente puede detener el dolor y él responde que sí, porque en su vida anterior era un estudiante destacado en una prestigiosa universidad médica. Empieza a calentar sus manos y realiza un masaje para aliviar el dolor. Luego aplica presión y la esposa se incomoda.
Poco después, ella comenta que ya no le duele tanto. Mientras lo observa, piensa que siempre creyó que tuvo mala suerte al casarse con un hombre bajito y pobre, y que durante todo el matrimonio nunca le permitió tocarla, preguntándose si no fue muy dura con él. El protagonista le dice que ahora le mostrará su movimiento especial. Cambia de técnica y, tras presionar en algunos puntos sensibles, la esposa empieza a emitir sonidos extraños. Él le pregunta si le duele, y ella responde que no, aunque piensa que de repente le dieron ganas. Mientras aprieta las piernas, el sistema le recuerda que le quedan 4 minutos y 45 segundos. Sin otra opción, el protagonista se vuelve más agresivo. La esposa lo siente, y él utiliza todos sus conocimientos médicos. Al final, ella no puede aguantarse y libera algo, y el protagonista confirma que logró extraerlo. El sistema lo felicita rápidamente por completar la misión y lo recompensa con las 48 técnicas de masajes. Nuestro protagonista, al obtener esta habilidad, comenta que con la ayuda del sistema ya no tendrá que temerle a Sam Ken y que ahora podrá cambiar su destino. Más tarde, revisa su panel de estado y observa que ganó 10 puntos por tratar a su esposa. Se pregunta si debería mejorar su fuerza o su carisma, pero en ese momento un ruido llama su atención. Intrigado, se acerca lentamente y, humedeciendo un papel, hace un pequeño hueco por el cual observa a su esposa mientras se baña. Se queda embobado mirando, hasta que finalmente ella lo descubre. Después de eso, decide cocinarle arroz frito con huevo, ya que es lo único que tienen. Entonces el sistema le asigna una nueva misión: conquistar las papilas gustativas de su esposa. La recompensa será mejorar el tamaño de su amiguito, pero si falla, este se encogerá durante un año. Asustado, decide esforzarse al máximo. Para aumentar sus probabilidades de éxito, añade 10 puntos a su inteligencia. El sistema le muestra una receta y comienza a cocinar. Tras varias mezclas, termina el plato, logrando un arroz frito con huevos dorados. Poco después, su esposa sale y él vuelve a notar lo hermosa que es. Sin perder tiempo, la invita a probar la comida. Ella se sorprende al ver el plato, ya que el arroz parece brillar como oro. Él explica que es por las yemas de huevo, pero ella le responde que no deberían desperdiciar algo tan valioso y le sugiere que él lo coma, ya que apenas se ha recuperado. El protagonista se sorprende por lo considerada que es. Recuerda que, según la historia, ella era descrita como una villana. Entonces toma su mano y le dice que no se preocupe, que algún día serán ricos. Ella le pide que no haga nada inmoral, y él la tranquiliza asegurándole que ganará dinero de forma honesta. Piensa que, con el sistema, eso no será difícil. Por su parte, la esposa reflexiona que antes él era tímido y cobarde, pero ahora, tras recuperarse, parece más decidido y valiente. Decide apoyarlo y espera que su vida mejore. Él le pide que se siente y comienza a darle de comer. Ella obedece y, al probar el primer bocado, percibe un sabor especial. Describe que el arroz es delicioso, que la yema se deshace en su boca y desciende suavemente, dejándole una sensación cálida. En ese momento, el sistema anuncia que ha conquistado sus papilas gustativas, otorgándole 10 puntos adicionales y cumpliendo la recompensa. Al mismo tiempo, la esposa lo abraza y le dice que estuvo delicioso. Su afecto aumenta en un 20%. El protagonista, por su parte, comenta que si continúa abrazándolo, no podrá contenerse. Rápidamente comenta que siente todo el cuerpo caliente. Al escuchar esto, la esposa pregunta si acaso se siente enfermo otra vez. Nuestro protagonista le dice que no y explica que mientras lo abrazaba, su sangre empezó a calentarse. Observando sus atributos, menciona que es imposible que no reaccione. Así, la esposa observa cómo sufre un sangrado. Dallan le dice que esto es su culpa, a lo que la esposa no comprende. Nuestro protagonista, tomando confianza, menciona que solo ella puede curarlo. La esposa pregunta qué debería hacer, y él duda sobre cómo explicarlo. Por su parte, ella piensa que su esposo es el pilar de su familia. Recuerda que en aquel entonces se negó a convertirse en concubina, por lo que terminó casándose con Dallan, incluso amenazando con su vida, diciendo que prefería casarse con Dallan antes que ser concubina. En el presente, ella le pide que le diga qué quiere. Él, atrevido, le pide un masaje especial. La esposa finalmente entiende y duda si debería hacerlo. Él le ruega, diciendo que solo ella puede ayudarlo porque es su esposa. Le explica que es un hombre de sangre caliente y que al estar con una mujer tan hermosa, sufre constantemente por esa condición. Ella, comprendiendo, dice que nunca ha hecho algo así, pero él responde que no hay problema. Entonces la lleva a la cocina, toma una verdura y le explica cómo debe hacerlo. Cuando termina,
ella se sonroja y le pide que vayan al dormitorio. Ya en la habitación, él no deja de pensar en lo increíble que es el cuerpo de su esposa. También menciona que debe ganarse su afecto, recordando que en esa época las mujeres suelen ser devotas del hombre que les quita la virginidad. Momentos después, él se acomoda y le pregunta si está lista. Ella observa y siente algo que nunca antes había sentido. Dudando, le dice que puede empezar. Antes de hacerlo, se pregunta si realmente es tan grande. Entonces el sistema indica que el afecto de su esposa ha subido un 10%. Ella comienza y pregunta si de verdad se sentirá mejor con ese masaje. Él responde que eso solo lo aliviará parcialmente y que para curarlo por completo deberá hacer otra cosa. Mientras ella continúa, él pierde el control y la obliga a hacer algo más. Al final, ella termina tragando, pero inmediatamente se aparta y escupe lo que había ingerido. A la mañana siguiente, el protagonista comenta que, aunque la ciudad es pequeña, es extremadamente próspera. También recuerda que le quedan 6 días para completar la misión principal con su esposa. Desde lo ocurrido, ella lo ha estado ignorando, así que decide darle tiempo mientras piensa en formas de ganar dinero. En ese momento, una mujer pasa corriendo y chocan accidentalmente. Ambos caen, y ella termina encima de él. Dalan se da cuenta de que es muy hermosa. Mientras la observa, la joven se disculpa y explica que iba distraída porque está buscando desesperadamente un médico para su hermana enferma. Así, mientras todo sigue en marcha, nuestro protagonista piensa que es una pena. Recuerda que, según la historia, en pocos años esta ciudad será invadida y todos sus habitantes sufrirán bajo el ejército Jin. En ese momento, el sistema le asigna una nueva misión: ayudar a la hermana mayor de la chica con la que chocó. La penalización por fallar es que su amiguito se encoja durante un año. Él no puede creer que siempre lo amenacen con eso, pero esta vez el sistema también le entrega un kit médico. Además, le informa que si logra tratar a la paciente podrá desbloquear funciones para canjear objetos usando puntos de estadísticas. Al revisar, encuentra varios utensilios médicos y, confiado, piensa que si invierte puntos en inteligencia no debería tener problemas. Poco después, en la clínica del condado, la joven entra agotada y explica que su hermana mayor sufre de un fuerte dolor abdominal. Dice que ya no puede caminar y que además tiene fiebre alta. Nuestro protagonista escucha atentamente y, tras analizar los síntomas, sospecha que podría tratarse de apendicitis. Sin embargo, el médico del lugar rechaza atenderla porque no tiene dinero. Desesperada, la chica ruega por ayuda y promete que, si salvan a su hermana, incluso podría servirle como aprendiz. El médico, al oír esto, empieza a considerarlo, pero en realidad piensa que la enfermedad es incurable en ese lugar y planea intentar sin éxito para luego aprovecharse de la situación. En ese instante aparece una mujer misteriosa, rodeada de un olor desagradable. Justo cuando el médico acepta tratar a la paciente, la mujer interviene y dice que ella pagará los costos. Pero antes de que puedan avanzar, el protagonista toma a la chica y le pide que lo lleve con su hermana. Ella, confundida, le exige que la suelte y dice que deben ir con el médico. Él insiste en que también es médico, aunque la joven no le cree, ya que conoce a todos los del condado. Para convencerla, comienza a describir con precisión los síntomas que su hermana debería tener. Menciona que después del dolor abdominal vienen las náuseas y luego los vómitos. La chica, sorprendida, confirma que todo coincide. Entonces él le urge a que se apresure, advirtiendo que, si no la atienden a tiempo, podría morir. Incluso le dice que, si falla, puede denunciarlo y él pagará con su vida. No muy lejos, la misteriosa mujer escucha todo esto y se queda impactada al ver a alguien dispuesto a arriesgar su vida por otro. Se pregunta si será algún tipo de deidad. Finalmente, la joven decide confiar y le pide que la siga. Poco después llegan a su casa, donde encuentran a la hermana mayor. El protagonista la examina rápidamente y concluye que aún hay tiempo. Comienza a presionar ciertas zonas del abdomen y, en un punto específico, la paciente reacciona con dolor. Ahí identifica un bulto. Pensando en el siguiente paso, se da cuenta de que necesita evaluar con mayor precisión el alcance de la inflamación para confirmar el diagnóstico y decidir cómo proceder. Así, él se voltea hacia la muchacha. Ella, malinterpretando la situación, se molesta y le exige saber qué demonios está haciendo. El protagonista le explica con seriedad que necesita realizar un examen introduciendo su dedo por el recto, ya que es la única forma de confirmar el estado de la inflamación en el abdomen. La joven no le cree y lo acusa de querer aprovecharse de su hermana, llamándolo sinvergüenza y amenazándolo con golpearlo. Él, sin paciencia, le responde que no es momento para discusiones, porque el tiempo de su hermana se está acabando.
Aún así, la menor sigue desconfiando, pero la hermana mayor interviene y la calma, dando su consentimiento para que continúe el examen. Sin más opción, la menor acepta. La hermana mayor, con dificultad, le pide que haga lo necesario para tratarla. Mientras tanto, el protagonista reflexiona sobre cómo en esa época las mujeres estaban en desventaja por la ideología dominante, y piensa que quizás por eso su propia esposa terminó convirtiéndose en alguien cruel. De pronto, la paciente reacciona con malestar y vómitos. La menor, alarmada, exige explicaciones mientras toma un garrote y amenaza al protagonista para que la salve. Él, sin perder tiempo, pide disculpas por la incomodidad y realiza el examen. Tras buscar, encuentra el bulto y, al presionar, la mujer siente un dolor intenso. La menor, furiosa, le exige saber qué ha hecho, pero él la ignora y le ordena que se calme. Luego explica rápidamente la situación, aunque ella no entiende y está a punto de golpearlo. Sin embargo, él continúa, afirmando que llegó justo a tiempo y que lo único necesario ahora es una cirugía. Entonces saca sus herramientas médicas y le indica que primero debe ponerse una mascarilla y luego ayudarle con la iluminación. Le entrega una linterna, que enciende para comprobar que funciona. La menor, que nunca ha visto algo así, se asusta y la deja caer, preguntando si se trata de brujería. El protagonista, frustrado, intenta explicarle que es un artefacto especial y, para ganarse su confianza, dice que es discípulo de un médico inmortal. Añade que no puede cometer errores, porque si falla, las consecuencias serían graves incluso para el alma de su hermana. Finalmente logra convencerla. Una vez listo, menciona que ha invertido puntos en su inteligencia. Comprueba que la anestesia ha hecho efecto y comienza la operación. Realiza las incisiones mientras la hermana menor observa impactada. Él piensa que, aunque esté en un mundo antiguo, sigue siendo un médico con conocimientos modernos y gracias a sus mejoras podrá llevar a cabo la cirugía. Después de un tiempo, logra extraer el apéndice. La menor, horrorizada, lucha por no desmayarse. Él continúa con el procedimiento y señala que solo falta la sutura. Entonces cierra la herida con cuidado y, tras completar la operación, el sistema lo felicita por salvar a la paciente y le otorga 10 puntos de estadística. En ese momento, la hermana menor ya no soporta más la tensión y se desmaya. El protagonista se apresura a revisarla y se da cuenta de que no está respirando. Mientras tanto, fuera de la casa, la misteriosa mujer ha estado observando todo y comenta que el método utilizado es algo que solo había visto en los registros del Gran Libro de la Paz. Volviendo con nuestro protagonista, examina a la hermana menor y concluye que su estado se debe a un colapso por nervios excesivos. Determina que necesita realizar una punción torácica para estabilizarla. Sin perder tiempo, descubre la parte superior de su cuerpo mientras se prepara, murmurando que no puede dejarla morir. En ese momento, la mujer misteriosa interviene indignada, cuestionando cómo se atreve a romper la ropa de una mujer a plena luz del día y acusándolo de aprovecharse. El protagonista responde con firmeza que la joven no está respirando y le dice que, si no le cree, observe con atención. Al comprobarlo, la mujer se sorprende al ver que efectivamente se ha desmayado por los nervios. Entonces se le ordena que la sujete por los hombros mientras saca sus agujas. Actuando con precisión, realiza la punción en el lugar correcto, logrando que la joven vuelva a respirar y salvándole la vida. La mujer misteriosa, impactada, se pregunta si lo que acaba de ver es la legendaria técnica de acupuntura de la aguja dorada. El protagonista, sin inmutarse, le pregunta si aún cree que es un fraude. Ella, avergonzada, se disculpa de inmediato y lo llama Doctor Divino. En ese instante, el sistema indica que ha ganado puntos de afecto de Wonyan. Al escuchar su nombre, él recuerda quién es, la primera esposa de Saman Kang. Sabe que es hija de un oficial militar y que ese hombre se casó con ella solo para ganar influencia. También recuerda que ella sufre de un síndrome que provoca un fuerte olor corporal, lo que ha hecho que su esposo la evite por completo. Pensando en eso, se da cuenta de que ella anhela tener un hijo, pero su condición ha impedido cualquier cercanía con su esposo. Con una idea en mente, el protagonista ve en ella una oportunidad para resolver sus problemas económicos. La toma de la mano y comienza a explicarle lo que le ocurrió a la joven, detallando cómo la trató. Ella, sorprendida, no puede creer que alguien la toque con tanta naturalidad, recordando que ni siquiera su esposo ha sido capaz de hacerlo. Se aparta, aunque no sin antes elogiar sus habilidades médicas. Sin embargo, él vuelve a tocarla y, al examinarla, comenta que parece sufrir una enfermedad interna que ha soportado durante años. Ella queda impactada al ver que lo ha notado. Intenta alejarse,
pero él la detiene y le explica que su condición se debe a una humedad interna que se manifiesta hacia el exterior. Le asegura que, con su técnica secreta, podría curarla por completo. La mujer, llena de esperanza, le pregunta si habla en serio y promete recompensarlo si lo logra. Entonces, el protagonista saca varios ingredientes extraños y menciona que usará hielo de menta junto con otros elementos para su método especial, además de aplicar la técnica suprema de la aguja dorada. Poco después, la mujer comienza a notar cambios en su cuerpo. El sistema registra su fuerte conmoción emocional y le otorga más puntos de estadística. Además, aparece una nueva misión, aumentar el afecto de ella hasta 100 puntos, lo que permitirá realizar un cultivo dual. Como recompensa, obtendrá las 48 técnicas de acupuntura. Al final del día, Wonyan le entrega 100 taeles como pago. Al día siguiente, mientras el protagonista pasea con su esposa, llaman rápidamente la atención de los transeúntes. Muchos los miran con envidia y no pueden creer que alguien como él sea el esposo de una mujer tan hermosa. Algunos incluso comentan con desprecio que es una pena. Él, sin embargo, camina con seguridad, consciente de que su esposa es una de las mayores bellezas del condado. Aún así, no puede evitar preguntarse si debería invertir puntos en carisma. Poco después llegan a una joyería. Dalan propone entrar, pero su esposa duda porque sabe que es un lugar caro. Él insiste en que alguien tan hermosa merece las mejores joyas, así que entran. La encargada, al verlos, asume que solo están mirando y no comprarán nada. Mientras revisan los artículos, la esposa comenta que todo es demasiado costoso, lo que hace que la vendedora confirme sus prejuicios. Sin embargo, el protagonista la sorprende al decir que comprará un brazalete. La actitud de la vendedora cambia al instante, lo envuelve y le cobra 2 taeles de plata. Él le entrega la joya a su esposa como disculpa por haberla hecho sufrir antes, prometiéndole que de ahora en adelante le dará una buena vida. Ella se conmueve, y el sistema indica que ha ganado puntos de afecto, desbloqueando además la habilidad de ver su panel de estado. En ese momento aparece el joven maestro Huaxu, quien al ver a la esposa queda impactado por su belleza. Da una señal y sus hombres los rodean. Luego desprecia el brazalete que ella lleva y le ofrece acompañarlo a su mansión, prometiéndole joyas de oro. Esto enfurece al protagonista, quien le exige que se marche. El joven maestro se irrita y declara que en el condado nadie se atreve a rechazarlo. Sus secuaces incluso dicen que debería sentirse honrado de que se haya fijado en su esposa. Al oír su nombre, el protagonista recuerda que su tío es un poderoso eunuco de la corte y que está vinculado a una gran fortuna. Mientras piensa en eso, los demás creen que se ha quedado paralizado. La esposa, preocupada, piensa que su marido siempre ha sido tímido y no sabe pelear, pero él le dice que no se preocupe. En ese momento, invierte 30 puntos en fuerza. Avanza hacia ellos, y cuando los matones atacan, esquiva en el último instante y contraataca con una patada directa que deja fuera de combate a uno. Otro intenta aprovechar, pero también es esquivado y derribado con facilidad. La esposa observa todo sin poder creer que ese sea el mismo hombre que conocía. El sistema indica que su afecto sigue aumentando. Ya en casa, todavía emocionada por lo ocurrido, ella le pide que le dé un masaje. Udalan, sin dudar, sugiere realizar primero un examen antes del masaje. Menciona que empezará revisando su pecho. La esposa no se opone, al contrario, le pide que sea cuidadoso. Se descubre la parte superior y él comenta que tiene buena forma. Comienza a examinarla y, tras algunos apretones, ella empieza a soltar sonidos involuntarios. Él continúa con su supuesto diagnóstico usando términos que ella no entiende. Cuando le pregunta qué significan, él simplemente responde que no lo comprendería. En su mente, reflexiona que el conocimiento médico de esa época está muy atrasado comparado con el de tiempos modernos, y le surge la idea de crear una academia donde formar doctoras que puedan tratar a otras mujeres. Al terminar esa parte, dice que ahora hará un examen ginecológico. Ella no se niega, incluso toma su mano y la guía. A medida que avanza el diagnóstico, el ambiente se vuelve cada vez más íntimo hasta que ambos terminan dejándose llevar por el momento. Mientras tanto, una vecina curiosa escucha todo desde afuera. La noche termina siendo completamente de pareja, intensa y sin reservas. La esposa, sobrepasada, llega a sugerir que él podría tomar concubinas. El sistema entonces anuncia que ha completado la misión principal. Como recompensa, obtiene el físico del soberano Sanyu y despierta una habilidad oculta en su esposa que aumenta el afecto de otras mujeres en un 50%. Además, recibe una nueva meta: si logra conquistar a Chun Mei y a Li Pinghe, obtendrá el logro guardián del hogar, que incrementa la lealtad de sus subordinados.
Él se siente satisfecho, consciente de que ahora le será más fácil avanzar en sus objetivos. Más tarde, mientras ambos se bañan, la esposa le dice que ahora le pertenece y le pide que no la abandone. El sistema informa que tuvieron múltiples encuentros. Él le asegura que no se preocupe, que le dará una buena vida. En ese momento llaman a la puerta. Él se pregunta quién podría ser a esas horas. Ella, nerviosa, teme que sea alguien buscando venganza y piensa en protegerlo, pero él la detiene y le dice que no permitirá que se exponga al peligro. Eso la conmueve, notando cuánto ha cambiado. Cuando abre la puerta, se sorprende al ver a las dos hermanas. Apenas lo ven, sus puntos de afecto aumentan. La menor le agradece por haberla salvado, diciendo que ya sabe todo lo ocurrido. Él responde que mientras estén bien, eso es lo importante. Sin embargo, de repente, Chunmei cambia su actitud y va directo al punto, le recuerda que la vio desnuda y le exige que se haga responsable. Él queda desconcertado. La hermana mayor intenta calmar la situación, pero la menor insiste y, enfrentándolo directamente, le dice que debe asumir su responsabilidad, proponiendo que se case con ambas. En ese momento aparece la esposa, confundida, y pregunta qué está pasando. Bodalan no sabe qué hacer, ya que nunca imaginó una situación así. La esposa interviene, les pide que no bromeen y defiende a su marido, diciendo que es un hombre de buen corazón. Añade que obligarlo a casarse sería aprovecharse de su buena voluntad. Aún así, Chunmei se aferra al protagonista y argumenta que ambas son jóvenes respetables que, después de esto, ya no podrán casarse. Incluso pregunta si acaso quieren que se rapen la cabeza y se conviertan en monjas budistas. El protagonista recuerda que, la noche anterior, su esposa le había sugerido conseguir algunas concubinas. Justo antes de que él lo mencione, ella lo pisa y declara que él ya tiene esposa. También señala que los padres de las chicas probablemente no aceptarían que se convirtieran en concubinas. Entonces, la hermana mayor revela que sus padres murieron hace 2 años y que están solas, sin nadie en quien apoyarse. Esto conmueve al protagonista, y la hermana menor se lanza a insistir, diciendo que si no se casan, no tendrán forma de sobrevivir. La esposa, percibiendo la situación, se disculpa por haber hablado sin conocer su realidad. Luego le sugiere buscar una familia respetable y casarse como esposas principales, advirtiéndoles que ser concubinas solo las perjudicaría. Sin embargo, la hermana mayor responde que no le importa el estatus, que solo desean a un hombre que las trate con sinceridad. La esposa insiste en que, si aceptan ser concubinas, la gente pensará que se aprovecharon de su situación. La hermana menor afirma que están dispuestas a asumir esa responsabilidad. Finalmente, la esposa decide aceptarlas, pero deja claro que ella es la esposa legítima y que deberán seguir las reglas familiares. La hermana mayor se arrodilla y asegura que no buscan competir con ella, sino trabajar y ayudar a sostener la familia. La menor, en cambio, aprieta los dientes, molesta por la actitud dominante de la esposa principal. En ese momento, Panjin fulmina al protagonista con la mirada y el sistema indica que sus puntos de afecto disminuyen en 10, lo que desactiva el talento exclusivo de la esposa. Él no esperaba que eso ocurriera. La esposa levanta a las nuevas integrantes y establece 2 condiciones: deberán ayudar a generar ingresos, ya que la familia no es rica, y ella será la administradora, sin permitir que se sobrepasen los límites. El protagonista interviene diciendo que él se encargará del dinero. Sin embargo, al hacerlo, el sistema vuelve a indicar que los puntos de afecto disminuyen en 10. Confundido, no entiende por qué, a pesar de hablar, todo empeora. Se calma, respira hondo y detiene a las mujeres. Les recuerda que él es el patriarca de la familia y que las decisiones del hogar le corresponden a él. La esposa guarda silencio, mientras él se pregunta si sus puntos de afecto volverán a disminuir. Contrario a lo que él esperaba, la esposa le da la razón y afirma que escuchará a su marido. Para ella, resulta sorprendente verlo actuar con tanta firmeza. En ese instante, el sistema indica que los puntos de afecto vuelven a subir, reactivando la habilidad de la primera esposa. El protagonista no puede creer que, simplemente al imponerse, haya recuperado su favor. Entonces se dirige a las nuevas esposas y les pregunta si realmente están seguras de casarse. La hermana mayor responde sin dudar, pero la menor vacila. Eso le despierta inseguridad. Se pregunta si la duda de la chica se debe a su baja estatura o a su falta de dinero. En ese momento, el sistema le asigna una nueva misión: ganarse la confianza de las hermanas abriendo un negocio capaz de generar 10 taeles de plata al día. Empieza a pensar qué hacer, y se le ocurre un negocio de comida. Recuerda que, en el pasado,
cuando estaba obsesionado con su antigua pareja infiel, investigó distintas bebidas para agradarle. Con esa idea en mente, vuelve con sus esposas y les promete enseñarles un negocio rentable con el que alcanzarán esa ganancia diaria. Ellas se sorprenden, porque esa cantidad equivale a lo que muchas personas ganan en todo un año. Sin perder tiempo, él sale corriendo a comprar los ingredientes. Más tarde, en la cocina, comienza a trabajar, purifica azúcar, hierve leche de cabra y fabrica sorbetes. Cuando termina, sirve la bebida y les pide que la prueben. Confundidas, preguntan qué es. Toman los recipientes y beben usando los sorbetes. De inmediato, quedan impactadas por el sabor y la textura, incluso notan pequeños trozos suaves que pueden masticar. Mientras expresan lo delicioso que es, el sistema indica que los puntos de afecto siguen aumentando. Tras probarlo, la esposa comenta que ese té con leche es realmente exquisito, pero duda de que puedan ganar tanto dinero al día. Él entiende sus dudas, así que explica que ya hizo los cálculos, el costo total de producción, incluyendo ingredientes, leña y trabajo, es de 19 monedas. La esposa se sorprende, ya que un tazón común suele costar solo 3 monedas. Entonces él revela su plan, vender cada unidad a 100 monedas, es decir, un tael de plata. La reacción es inmediata, incredulidad. Una de las nuevas esposas cuestiona si alguien realmente pagaría ese precio. Él responde que todo está en la estrategia. Explica que, en lugar de usar tazones comunes, servirán la bebida en vasos de bambú con sorbetes, creando una experiencia diferente que transmite elegancia y sofisticación. A eso se suma el sabor único del producto. Finalmente, menciona que aplicará técnicas de marketing modernas, incluso utilizando figuras influyentes para atraer clientes. Las esposas no entienden bien a qué se refiere con esos términos. Entonces, con seguridad, las abraza y les dice que en 3 días lo comprenderán. Les pide que, durante esos 3 días, se encarguen de preparar todos los materiales necesarios. En ese momento, la esposa nota su actitud y le comenta, medio en broma, si no está siendo demasiado atrevido frente a sus nuevas hermanas. El protagonista no se incomoda y, con naturalidad, empieza a repartir atención y cariño entre todas. Después de eso, decide marcharse para conseguir más dinero. Ya a solas, la esposa reflexiona que su marido se está volviendo cada vez más audaz. Entonces revisa la bolsa que él le dejó y se sorprende al ver tantos taeles de plata, preguntándose de dónde los habrá sacado. Poco después, el protagonista llega a una gran residencia. Mientras avanza, piensa que para abrir una cadena de tiendas necesitará financiación y que la persona más influyente entre los nobles se encuentra allí. Golpea la puerta, y cuando le abren, una criada le pregunta a quién busca. Él responde que viene a ver a la señora de la casa y se presenta como el Dr. Heu. La criada reconoce su nombre y le pide que la siga. Mientras entra, observa a una mujer muy hermosa y asume que se trata de Xiao Yue. Al mencionarla por su nombre, la criada lo corrige de inmediato y le advierte que cuide sus palabras, ya que ella es la hija mayor de la familia. Esto lo sorprende, porque se da cuenta de que en realidad es Simen Dajie, alguien que se parece muchísimo a Xiao Yue. En ese momento, el sistema le asigna una nueva misión, cambiar el destino de la familia Simen, lo que implica ganarse el afecto de todas las mujeres de la casa. La recompensa es tentadora, 100 puntos de estadísticas y el desbloqueo de la tienda del sistema. La criada lo saca de sus pensamientos y lo guía hasta la habitación de la señora. Anuncia su llegada, y desde dentro le permiten pasar. Al entrar, el protagonista observa a la señora de la casa. Ella se gira y comenta que finalmente ha llegado. Sin perder tiempo, él saca sus agujas y le pide que se quite la ropa para comenzar con el tratamiento de acupuntura. La mujer se ofende y le cuestiona su falta de respeto. Él le explica que es necesario para el procedimiento, y saca una venda. Ella duda, recordando que, aunque sus métodos son efectivos, sigue siendo una mujer casada. Sin embargo, él se acerca y le venda los ojos. Luego vuelve a pedirle que se desvista, mientras ella pregunta por qué debe cubrirle la vista. El sistema indica que los puntos de afinidad están aumentando. Con más seguridad, él le explica que, al no poder verlo, puede olvidarse de su estatus y centrarse en el tratamiento. También afirma que, como médico, sabe controlar sus impulsos y le pregunta si acaso lo considera un hombre indecente. La mujer recuerda que él arriesgó su vida para salvar a otras personas, lo que le da cierta confianza en su carácter. Finalmente, decide confiar y comienza a desvestirse. Mientras lo hace, piensa que él la ha tratado con total profesionalismo en otras ocasiones. También reflexiona sobre su situación, es la primera esposa de la casa, pero su marido, Saman Ken, nunca la ha tocado debido al problema que ella sufre con su olor corporal.
También comenta que si no llega a tener un hijo y su padre muere, su esposo definitivamente se divorciará de ella y se casará con otra. Así se tumba en la cama. Nuestro protagonista le pide seriamente que tenga paciencia. Rápidamente levanta sus agujas y al siguiente instante las clava en su pecho. Continúa con el procedimiento y, mientras va insertando las agujas, menciona que sus puntos bloqueados se están desbloqueando. En ese momento, la señora comenta que, aunque duele, se siente bien. De pronto golpean la puerta y, al reconocer la voz, la señora se dirige a su esposo. Rápidamente abre y, cubriéndose, él pregunta por qué está envuelta. Ella, temblando, responde que tiene fiebre. Debido a la situación, había cubierto a nuestro protagonista, quien, sin poder respirar, empieza a forcejear. En eso termina tocando algo que no debe, y al mismo tiempo la señora lo siente. Sin embargo, el torpe esposo, al ver su reacción, pregunta qué le pasa. Ella responde que de repente le dolió el estómago. Incapaz de soportar el olor, el esposo comenta que se irá por medio mes y le pide que se quede en casa. Mientras se marcha, añade que ahora se ve más despreciable y que tarde o temprano se divorciará de ella. Volviendo con la esposa, esta ya no aguanta y termina cediendo. Nuestro protagonista finalmente sale, y la señora, dando ligeros golpes, pregunta qué debería hacer ahora, ya que siente que traicionó a su esposo. Al escuchar esto, él la detiene y le dice que Saman Kane no es una buena persona, que no encontrará la felicidad a su lado y que tarde o temprano terminará divorciándose de ella. La señora le pide que cuide sus palabras. Él accede y le dice que es una persona inteligente, por lo que no debería engañarse a sí misma. Menciona que todo el condado sabe que su esposo se divierte con otras mujeres. Al verla callada, se pregunta si se quedó en shock. Entonces la señora se levanta y se acerca a él. Nervioso, le pide que se calme. En ese momento, el sistema informa que el afecto de Bohemian empezó a aumentar. La mujer le pregunta si no se ve bien, y él responde que es la más hermosa del condado. Sin perder tiempo, la señora agradece y se aprovecha de él. En ese instante suelta una lágrima y recuerda las humillaciones que sufrió por parte de su esposo, como él decía que solo se casó con ella para acercarse a su padre. Nuestro protagonista empieza a comprenderla. La señora le pide que la consuele y le pregunta si está dispuesto. Él, viendo su determinación, responde que no es alguien que tema a los problemas. Así muestra su lado más decidido y se lanza. Mientras están juntos, el sistema informa del aumento de puntos de afecto. Después de 3 rondas, nuestro protagonista finalmente descansa, recordando que la noche anterior tuvo que atender 7 veces a sus esposas y ahora 3 veces más. Entonces la nueva mujer comenta que aún quiere aprender sobre sus masajes. Él le dice que no hay prisa y añade que ahora es suya, por lo que no quiere que siga en la mansión de su esposo. Así, él le pide que finja estar enferma y regrese a la casa de su padre. La señora está de acuerdo e indica que quiere romper vínculos con el sinvergüenza de su esposo. Sin embargo, antes de hacerlo, recuerda que ese desgraciado se irá por medio mes, por lo que durante ese tiempo buscará los libros contables relacionados con sobornos y evasión de impuestos. Menciona que con eso podrá divorciarse y llevarse una gran suma de dinero. Nuestro protagonista, pensándolo, comenta que eso es fantástico y le pregunta si no será peligroso. La señora responde que no, ya que cuenta con varios sirvientes de confianza. También menciona que la sirvienta que lo recibió anteriormente sabe Kung Fu. El protagonista la halaga por esto y dice que hay algo que quiere pedirle. Ella pregunta qué desea, y él le cuenta sobre el nuevo negocio que quiere abrir. Le explica que, para que tenga éxito, necesita a una dama noble que lo ayude a atraer clientes. La señora comprende rápidamente y acepta. Además, pide que no cure completamente su problema, ya que planea seguir utilizando el mal olor como forma de protección. Añade que, una vez estén juntos, podrá curarla por completo. Así, ambos se muestran más cercanos. En ese momento, se muestra el panel de estado de ella, donde aparecen varios beneficios para alcanzar el éxito en los negocios, así como habilidades para proteger activos. Al ver esto, el protagonista no puede creer que todas sus capacidades estén orientadas al ámbito comercial. Días después, finalmente se ve el puesto del protagonista. Comienza a preparar su producto y, a medida que el aroma se dispersa, varios transeúntes se preguntan qué es esa fragancia. Se acercan al puesto y él los invita a una degustación gratuita. Uno de ellos comenta que le resulta sospechoso que sea gratis, por lo que no planea probarlo. El protagonista no esperaba esa reacción, pero otro observa que el precio por cada tazón será de 100 monedas. Rápidamente comienzan las quejas, diciendo que es un robo, y varios se marchan.
Al ver esto, la esposa menor comenta que ya les había advertido que el precio era demasiado alto. La hermana Chunlan añade que ya pasó el mediodía y no han vendido nada, por lo que sugiere bajar el precio. La esposa principal opina lo mismo, pero el protagonista les pide que no se apresuren. En ese momento, llega una dama noble. Al descender, todos la reconocen como la gran señora y comentan que su padre es un oficial de 5º rango. La mujer se acerca al puesto y pide un tazón. En voz baja, le dice al protagonista que, para no arruinar su negocio, utilizó el polvo refrescante que él le dio para eliminar su olor. El protagonista le sirve rápidamente té verde y le pide que lo disfrute. Mientras lo prueba, la señora piensa que es una forma elegante de beber. Percibe la textura y la fragancia, notando un sabor profundo. De inmediato comenta que es dulce como el rocío de los inmortales, dejando una impresión muy positiva. Al ver esto, los transeúntes se sorprenden y no pueden creer que una dama como ella lo elogie tanto. Otros dicen que avisarán a sus propias señoras para que vengan a probarlo. Poco después, varias jóvenes de familias nobles se acercan y piden una taza. Al instante quedan maravilladas con el sabor y comienzan a pedir más productos. Tras ver el éxito, la esposa Chunme no puede creer que realmente estén vendiendo tanto. Por otra parte, la hermana comenta que su esposo definitivamente no es una persona común. Nuestro protagonista continúa con las ventas e indica que, para que más personas puedan probarlo, solo venderán 2 tazas por persona. Mientras piensa, menciona que su objetivo del día es dar a conocer su marca. En ese momento llega un joven maestro, quien comenta que también quiere probar ese té mediocre. Sin respetar la fila, intenta adelantarse ofreciendo 500 monedas para ser atendido primero. Sin embargo, el protagonista lo detiene y le pide que respete el turno. El joven lo reconoce como el enano con el que había tenido un conflicto anteriormente. Entonces aparece la señora Winter y le exige que no arruine el prestigio de su familia. Otras personas comienzan a reprenderlo también, así que, sin más opción, el joven maestro decide formarse. Aún así, comenta que cuando se vaya lo denunciará por fraude y, mientras espera, piensa que aunque esté delicioso, dará críticas negativas. Finalmente llega su turno. Después de probar algunos sorbos, el protagonista le pregunta qué le parece. El joven intenta resistirse, pero el sabor lo supera y termina admitiendo que está muy bueno. Al darse cuenta de lo que dijo, recupera la compostura y huye rápidamente del lugar. Llega la noche y las esposas comentan que obtuvieron grandes ganancias. La esposa mayor dice que esto es mucho mejor que vender pasteles. El protagonista responde que esto apenas es el comienzo y coloca un nuevo anuncio limitando la venta a 200 tazas por día. De regreso a casa, la esposa mayor lo molesta diciendo que, así como gana dinero, también debe cumplir con sus deberes como esposo. Las demás coinciden y expresan que quieren darle descendencia. Él pregunta si no están cansadas después de todo el día de trabajo, pero ellas responden de inmediato que no. Entonces comienzan a discutir entre ellas, pensando en quién será la primera en tener un hijo. El protagonista acepta y dice que esa noche las atenderá, aunque por dentro reconoce que lo han estado exigiendo demasiado últimamente y que debe cuidar su salud. Las esposas se alegran y dicen que se prepararán. Al ver esto, él entiende por qué los emperadores de la antigüedad tenían vidas cortas, ya que debían complacer a muchas concubinas. Finalmente llegan a casa y, mientras las esposas lo provocan, él toma la iniciativa. Después de satisfacerlas, ellas realizan extrañas acciones para no desperdiciar nada de lo ocurrido. Al ver esto, el protagonista recuerda cómo en la antigüedad las concubinas competían por tener descendencia, ya que su estatus dependía de ello. A la mañana siguiente, la esposa Chunlan sale apresurada y llama a su esposo. Afuera se ha formado una gran fila de clientes que esperan para comprar la bebida. Nuestro protagonista ya esperaba algo así y explica que esto se conoce como marketing de escasez, ya que solo venderán 200 copas por día. Al mismo tiempo, vemos al joven maestro, quien sigue maldiciendo al protagonista. Poco después aparece una mujer que comienza a sentir calor y se pregunta si tendrá fiebre. Su nombre es Lipinge. Mientras se agita en su cama, empieza a emitir sonidos extraños. En ese momento, el joven maestro Huaxu golpea su puerta diciendo que tiene un favor que pedirle. Se revela que es su esposo, y le propone que, si lo ayuda, le concederá el divorcio y repartirá los bienes familiares. Mientras Lapin no lo piensa, él, por dentro, planea que si consigue la receta podrá robarle el negocio junto con sus mujeres. Entonces la esposa sale y señala que, aunque en la práctica no sean una pareja real, legalmente siguen siendo marido y mujer.
Le pide que hable, y él comienza a contarle todo sobre el negocio del protagonista, mencionando que incluso llegan clientes de otros condados para hacer fila. Esto despierta el interés de la mujer, y el esposo continúa hablando de las enormes ganancias. Dice que, si lo ayuda, podrían abrir una tienda aún mejor y aplastar al protagonista. Ella, rápidamente, empieza a hacer sus propios planes y le recuerda que no olvide su promesa. Por su parte, el joven maestro piensa que su tío siempre lo ha menospreciado y que ahora hará que cambie de opinión. La escena vuelve al protagonista, quien ya ha vendido las 200 tazas del día. Esto molesta a quienes no alcanzaron, pero para calmarlos reparte tarjetas de reserva con las que podrán obtener una bebida por adelantado. Esto alegra a los clientes, ya que no se irán con las manos vacías. Las esposas comienzan a repartir las tarjetas. Cuando llaman a algunas clientas por su nombre, estas se sorprenden y preguntan cómo las conocen. Chun-Lan responde que ya les habían comprado productos en un festival, lo que impresiona a las jóvenes nobles. Tras terminar la jornada, agradecen la preferencia y luego revisan las ganancias. La esposa menor, sorprendida, no puede creer cuánto han ganado y celebra junto a su hermana. El protagonista, al ver esto, nota que ella tiene talento para la aritmética, ya que puede hacer cálculos mentales con facilidad. En ese momento, el sistema lo felicita por completar la misión de generar ingresos diarios. También informa que la afinidad de las esposas hermanas ha llegado al 100%, desbloqueando nuevas habilidades para cada una. Una obtiene memoria fotográfica y la otra una capacidad extraordinaria para calcular. El protagonista se alegra al ver estos beneficios. Entonces, la esposa principal se acerca diciendo que quiere lecciones privadas por la noche. Al escuchar esto, las demás entienden su intención y también se acercan diciendo que quieren aprender, comenzando a competir por su atención. La esposa menor no se deja intimidar por la principal y se prepara para enfrentarla. En medio del alboroto, alguien comenta que la residencia está muy animada. El sistema informa que se trata de Latin Hair, quien tiene la intención de robar la receta del té con leche. Mientras observa, la mujer no puede creer que el protagonista tenga 3 esposas tan hermosas y que incluso estén dispuestas a darle descendencia. Le abren la puerta y la esposa menor le dice que el negocio ya está cerrado. La otra responde de inmediato que no vino a tomar té. Luego se presenta y cuenta que fue expulsada de su familia por su marido. Explica que escuchó sobre la tienda y se pregunta si necesitan una empleada. También menciona que admira al joven maestro Heu, por lo que le pide trabajo. El protagonista, al verla, no puede creer que tenga 20 puntos negativos de favorabilidad, aunque eso también le resulta conveniente. Comenta que su negocio se ha vuelto muy ajetreado y que estaba pensando en contratar a alguien. La esposa interviene rápidamente, la calma y dice que puede quedarse. La recién llegada agradece, pero poco después escucha como el protagonista reparte afecto entre sus esposas. Intenta dormir, pero no lo logra. Se pregunta cómo ese hombre puede tener tanta energía. Mientras tanto, el protagonista recuerda que, según la historia, Li Ping está frustrada sexualmente. En ese momento, el sistema informa que ella quedó impactada por su técnica, aumentando su favorabilidad en 15 puntos. Al día siguiente, el protagonista reflexiona que tiene muchas recetas en mente, así que no le preocupa si Li Ping llega a robar alguna, ya que incluso eso forma parte de sus planes. También es consciente de que su negocio crecerá mucho, por lo que necesita el respaldo del gobierno. Con esa idea, se dirige a la casa del magistrado. Antes de entrar, soborna al guardia para conseguir una audiencia con el magistrado Gonsun. El guardia acepta y, mientras entra, el protagonista comenta que conoce bien las reglas de la época. Recuerda que este magistrado vale la pena conocer. Poco después, el guardia regresa y le informa que su visita fue aceptada. Al encontrarse con el magistrado, este le pide que omita formalidades. El protagonista habla de su negocio y explica que ha atraído a mucha gente, al punto de que se han tenido que enviar guardias para mantener el orden. El magistrado pregunta qué desea. El protagonista responde que tiene un plan para hacer más próspero el condado de Hanju. El magistrado se interesa y le pide que continúe. El protagonista menciona varios platillos, pero el magistrado no comprende del todo, así que le pide más detalles. Entonces explica que el condado está ubicado entre 3 capitales y que muchos comerciantes pasan por allí, pero solo descansan antes de seguir su viaje. El magistrado confirma esto y añade que, en los 3 años que lleva en el cargo, los ingresos fiscales solo han aumentado un 10%. El protagonista le pide que no se preocupe y señala que, tras analizar la situación, encontró 3 ventajas. Primero, usar el té con leche para atraer clientes y despertar la curiosidad de los comerciantes. Luego,
le pide que pruebe unas galletas que preparó. El magistrado se sorprende al saber que son de nuez. Al probarlas, queda impresionado por el sabor y comenta que los ingredientes se combinan de forma armoniosa. Mientras el magistrado sigue maravillado por el sabor, el protagonista le explica que podrían convertir esas galletas en una especialidad del condado. El magistrado se muestra aún más interesado y le pide que continúe. Para su tercer punto, el protagonista solicita usar la cocina. En ese momento aparece la hija del magistrado, quien deja claro que, si quiere utilizarla, debe contar con su permiso. El magistrado la presenta rápidamente. Mientras el protagonista la saluda, la joven comenta que ha oído hablar de su té con leche, pero siente curiosidad por sus verdaderas habilidades, así que le propone intercambiar técnicas. El sistema le asigna entonces una nueva misión: aceptar el desafío. El protagonista ya esperaba algo así. El magistrado intenta detener a su hija, recordándole que están tratando un asunto serio, pero ella insiste en que es la encargada de la cocina. Ante esto, el protagonista acepta el reto. La joven menciona que recientemente consiguieron 2 carpas plateadas, ideales para preparar un estofado de pescado. Él no se opone y poco después ambos entran en la cocina. Budalan queda impresionado, ya que incluso las mejores cocinas de restaurantes no se comparan con esa. La señorita afirma que es natural, pues allí siempre cuentan con los mejores ingredientes. Al mismo tiempo, el sistema indica que su favorabilidad empieza a aumentar. El protagonista sonríe y comienza el duelo culinario. La joven inicia limpiando el pescado, luego añade especias y otros ingredientes mientras asegura que su oponente está destinado a perder. Él reconoce su habilidad, pero afirma que también demostrará la suya. Como primer paso, decide eliminar el olor a pescado. Aplica conocimientos modernos y mezcla varios líquidos, incluyendo vino. Explica que así logrará neutralizar el olor fuerte. La joven lo observa confundida, como si estuviera recibiendo información completamente nueva. Luego, el protagonista utiliza manteca y se prepara para añadir la cabeza del pescado. La joven lo detiene, diciendo que eso solo empeorará el olor y desperdiciará recursos. Él responde que es normal que piense así, pero que convertirá lo negativo en algo extraordinario, y añade la cabeza de todos modos. Tanto la joven como el magistrado creen que arruinará el platillo, pero él sonríe y asegura que están a punto de presenciar un milagro. Añade agua y, casi de inmediato, el caldo adquiere un color blanco. La joven no entiende lo que sucede, y el protagonista le explica que se trata de su técnica especial. Mientras continúa el proceso, ella queda cada vez más impactada. Una vez terminada la cocción, el protagonista pasa la preparación a otro recipiente, añade los últimos ingredientes y la tapa. Por su parte, la joven comenta que su cocina sigue métodos tradicionales heredados de sus ancestros. Entonces, un aroma extraño pero irresistible comienza a salir de la preparación del protagonista, alcanzando el olfato de la joven. La joven recuerda todo el proceso y señala que cada paso iba en contra del sentido común. El protagonista termina su plato, y ella también anuncia que ha acabado el suyo. El magistrado se dispone a probar ambos. Primero prueba el de su hija y reconoce que siguió correctamente el método ancestral, dándole una buena calificación. Luego prueba el del protagonista, y en cuanto lo hace, queda completamente maravillado, como si se transformara en un pez feliz. Mientras lo degusta, afirma que su habilidad es casi divina. La joven no puede creer semejante elogio, así que decide probarlo por sí misma. Al hacerlo, también queda completamente absorbida por la experiencia, perdiéndose en una especie de fantasía provocada por el sabor. Finalmente, reconoce su derrota, cae de rodillas y admite que la técnica del protagonista para eliminar el olor a pescado es superior. El sistema anuncia que la misión se ha completado, otorgándole 20 puntos de atributo. El protagonista la anima mientras le explica su método, y ella escucha fascinada, aumentando nuevamente su favorabilidad. En ese momento, el magistrado interviene para retomar el tema importante, el desarrollo del condado. Regresan al estudio, donde el protagonista explica que su estofado es muy sencillo de preparar, lo que permitiría que la mayoría de los habitantes lo aprendan. Propone crear un instituto de capacitación y luego otorgar licencias para abrir tiendas especializadas en estofado. El magistrado entiende la idea, pero pregunta cómo eso beneficiaría económicamente al condado. El protagonista explica que, una vez dominado el platillo, podrían crear una calle llena de tiendas de estofado, atrayendo a comerciantes y generando ingresos. El magistrado aprueba la idea. Entonces el protagonista añade que, cuando el platillo gane fama,
Podrían reforzar su atractivo contando historias sobre la calidad del pescado, diciendo que proviene del río Amarillo y que es cuidadosamente seleccionado. El magistrado queda impresionado con todo el plan y le pregunta qué busca a cambio. El protagonista responde que quiere encargarse del suministro de ingredientes y abrir nuevos restaurantes donde ofrecerá otros platillos. Planea expandirse con múltiples sucursales y está dispuesto a compartir ganancias con el magistrado, a quien llama su hermano mayor. Esto alegra al magistrado, que acepta de inmediato. El protagonista se retira satisfecho, sabiendo que ya cuenta con el respaldo del gobierno. Poco después, aparece la esposa menor con malas noticias. La nueva empleada en realidad era Li Pinghe. Ella robó la receta y abrió una tienda justo enfrente. El protagonista sonríe, ya que lo había previsto. Efectivamente, se muestra la nueva tienda, atrayendo a numerosos clientes por curiosidad. Ofrecen precios a mitad de costo y nuevas bebidas con sabores distintos. Además, la dueña, una mujer muy atractiva, cautiva a todos, logrando desviar a los clientes hacia su negocio. Mientras los clientes prueban las bebidas de la nueva tienda, comentan que el sabor es igual de bueno. Además, destacan que hay una mayor variedad de opciones. La empleada explica que están utilizando ingredientes de la mejor calidad. El protagonista, al observar todo esto, no esperaba que Li Pinghe lograra mejorar su receta. También nota que tiene un gran dominio del marketing. En ese momento, Li Pinghe se acerca de forma provocativa y le pregunta por qué su tienda está tan vacía. La escena muestra el negocio del protagonista casi desierto. Su esposa, molesta, no puede creer que Li Pinghe haya resultado ser una ladrona. Reclama que la acogieron con amabilidad y que, como respuesta, les robó la receta. Li Pinghe responde que solo la receta del té con leche le pertenece a él, pero que ella desarrolló nuevas bebidas por su cuenta. Entonces, el protagonista le pregunta a qué vino realmente. Ella responde que quiere proponer un duelo. Le plantea que, si pierde, deberá transferirle su negocio y no volver a abrir uno similar. La esposa menor se enfurece y le pide que no acepte, pero el protagonista mantiene la calma y pregunta qué ocurrirá si ella pierde. Li Pinghe se ríe y dice que, en ese caso, le dará su tienda y además lo compensará con 1000 taeles de plata. En ese momento aparece una nueva misión, castigar a Li Pinghe. El protagonista considera que eso no es suficiente y añade una condición extra, que haga 50 sentadillas como castigo. Aunque avergonzada al imaginarlo, ella acepta. Acuerdan que el concurso será al día siguiente. Mientras se retira, Li Pinghe piensa que no perderá, ya que ha estudiado todas las recetas y ha comprado ingredientes de la mejor calidad. Al mismo tiempo vemos al esposo, quien comenta que después de su derrota le dará una sorpresa. Así llega la noche y nuestro protagonista piensa en cómo ganar la competencia. Rápidamente empieza con sus experimentos. Menciona que usará la fermentación natural para crear burbujas, así que mezcla varios ingredientes con el fin de generar una espuma para la bebida. En eso recuerda un proceso donde mezclaban leche caliente con grasa y la agitaban hasta obtener mantequilla. Decide seguir este método con ese objetivo. Después de un rato, el sistema le alerta de que alguien quiere sabotear sus productos. Antes de actuar, nuestro protagonista aumenta sus puntos de fuerza. En el techo aparece una infiltrada, quien comenta que durante el último minuto ese enano ha estado agitando las manos. Entonces el sistema le asigna la misión de someter a la golondrina del travesaño, Xian. Al escuchar ese sobrenombre, el protagonista deduce que está en el techo y continúa agitando la leche. La infiltrada, por su parte, se pregunta por qué sigue haciendo esos movimientos obscenos. De pronto percibe un extraño olor y comenta que le dan ganas de darle una mordida. En ese momento, el protagonista lanza un plato, ella lo esquiva, pero tropieza y termina cayendo. Él se mueve rápidamente para atraparla, pero calcula mal y la chica acaba cayendo sobre su rostro. El protagonista la aparta enseguida y la inmoviliza. La muchacha, sin otra opción, amenaza con gritar para pedir ayuda si no la suelta. Gudalan le responde que puede hacerlo, ya que fue ella quien irrumpió en su casa, y añade que si la denuncia la harán correr desnuda por la calle. Ante esto, la joven reacciona de forma extraña, pero aún así le pide que no la denuncie. Explica que no robó nada y que solo quería poner un poco de sal en su tazón de té. Al oír esto, el protagonista recuerda que la sal puede resaltar el sabor lácteo. Mientras piensa que el proceso es algo complicado, la chica observa su sonrisa y comienza a imaginar que está tramando algo macabro. Fantasea con que él la obligará a hacer cosas para no denunciarla, y en medio de esos delirios afirma que prefiere suicidarse. El protagonista no entiende de qué habla y aclara que solo quería darle a probar su nuevo pastel.
Sin embargo, la muchacha insiste y pregunta si pretende darle un afrodisíaco. Él, ya cansado, le pide que deje de decir tonterías, pero ella se convence aún más y amenaza con morderse la lengua para suicidarse. Harto de la situación, el protagonista decide atarla. La chica continúa insultándolo, así que para callarla toma una prenda y se la mete en la boca. Luego saca 5 huevos y comienza a preparar un bizcocho. Explica que necesita conquistarla, ya que requiere a alguien que cuide su hogar. Acto seguido muestra su proceso y empieza a batir la crema. Mientras tanto, la infiltrada se levanta en silencio y piensa que, aunque tenga que usar su cabeza, lo matará. En ese momento nota algo extraño. Los huevos se han convertido en una especie de nieve blanca. Dallan explica que esto ocurre cuando bates los huevos y los fuerzas a mezclarse con el aire. Tras decir esto, la muchacha comenta que no entiende, a lo que él responde que lo sabrá en un momento. Entonces empieza a mezclar los demás ingredientes y, por último, los combina con la yema. Utiliza un horno improvisado y, poco después, obtiene un bizcocho. En ese momento nota que la muchacha se ha quedado dormida, pero el aroma la despierta. Dallan le dice que, después de probarlo, puede irse. Aún desconfiada, la joven lo llama pervertido. De repente, él la calla metiéndole un trozo de bizcocho en la boca. Ella, casi sin darse cuenta, empieza a masticar y enseguida pregunta qué es eso, sorprendida por lo suave que es. Termina comiéndose todo y, entre lágrimas, dice que está delicioso. Entonces recuerda su infancia, su hermano le pedía que lo esperara mientras iba a buscar comida y, al volver, le traía un par de huevos. Compara ese recuerdo con el sabor actual y afirma que incluso es más delicioso. Con esto, sus puntos de afinidad comienzan a subir y, al completar la misión, Dallan obtiene la habilidad de caminata divina. Se alegra, ya que ahora podrá escapar y explorar con más libertad. La muchacha le pide más bizcocho, pero él responde que no queda. Ella, señalando con el pie, lo acusa de mentiroso. Dallan, molestándola, le dice que su bizcocho es muy caro. Al malinterpretarlo, la joven empieza a imaginarse cosas absurdas, incluso viéndose a sí misma convertida en un bizcocho para servir a su maestro. Rechazando esa idea, se niega rotundamente. El protagonista, confundido, le pregunta qué está pensando y le propone unirse a su bando. Ella se niega, convencida de que quiere hacerle algo malo, y afirma que nunca será su sirvienta. Dallan entiende que ha fracasado en reclutarla, pero hace un último intento. Le dice que, si acepta, podrá comer bizcocho todos los días. Para su sorpresa, la joven termina aceptando. A la mañana siguiente, ya la vemos ayudando. Dallan le da instrucciones mientras imagina cómo podría vestirla. La esposa observa la situación y, en sus pensamientos, no puede creer que haya traído a otra mujer. Se pregunta por qué aún no ha podido concebir un hijo y decide que esa noche lo hará trabajar más duro de lo normal. Las hermanas sienten una preocupación similar, pero la mayor intenta tranquilizar a la menor, diciendo que, por lo que puede ver, la chica no tiene sentimientos románticos hacia él, sino que parece interesada únicamente en la comida. Más tarde, finalmente llega la hora del duelo en la plaza. El protagonista recuerda que, según la historia, Salmon King morirá en ese lugar. Sin embargo, decide que ahora será él quien derrote a Li Ping y demostrará la innovación de su té con leche. Una gran multitud se reúne para el evento. Entre ellos aparece el joven maestro Siku, quien se pregunta por qué hay tanta gente. No muy lejos, aparece una mujer despampanante que comenta que no esperaba encontrarse con un evento así durante su visita. Al mismo tiempo, el magistrado recibe un informe sobre la gran cantidad de gente reunida. Le preguntan si deberían dispersarlos, pero él se niega, afirmando que se trata de un gran evento. En ese momento, su hija menciona que escuchó que invitaron al hijo del erudito Don Po. El magistrado aclara que en realidad invitó al señor Suo y, para sus adentros, reconoce que quiere aprovechar su fama para hacer más conocido su condado. Luego observa a su nuevo hermano menor y se pregunta si podrá ganar. Su hija responde que las habilidades del señor Heu son impredecibles, por lo que está segura de que obtendrá una gran victoria. Entre el público, algunos espectadores señalan sorprendidos al reconocer al famoso hijo de Don Po. Poco después, todo queda listo y el juez del duelo pregunta si los participantes están preparados. Al comenzar, Li Ping se mueve con elegancia y empieza a servir el té como si fuera una danza. Todos quedan maravillados, y el juez comenta que con ese estilo conquista a los clientes. Sin embargo, algo llama su atención cuando observa al protagonista y se pregunta qué está haciendo. Entonces ve que saca un extraño frasco. El protagonista lo abre y, tras un resplandor, una intensa fragancia se expande por todo el lugar. El juez,
Alarmado, le pide a su hija que se cubra la nariz. Los espectadores perciben el aroma y sienten una extraña sensación, como si algo los sacudiera por dentro. Incluso Sun Ernian, que estaba en el techo, resulta afectada. Cuando todo se calma, la hija del juez pregunta qué ha ocurrido. Él responde que se trata del reino definitivo de la fragancia láctea. Mientras explica cómo lo conoce, el público vuelve en sí y comienza a especular que se trata de energía inmortal. Li Pinghe, sin embargo, resta importancia a esto, diciendo que al final solo es una fragancia y no afectará el sabor. El tiempo se agota y se les pide a los participantes que presenten sus bebidas. La primera en hacerlo es la retadora, completamente segura de que su preparación mejorada no podrá ser superada. Cuando el protagonista intenta avanzar, lo detienen y le indican que debe esperar, ya que ella terminó primero. La señorita Pinghe pide al juez que pruebe su bebida. El señor Sugao la bebe y, de inmediato, queda maravillado por el sabor. Al terminar, elogia lo fragante y deliciosa que es. Pinghe sonríe convencida de su victoria. El público también se sorprende, ya que recibir elogios de él no es algo común. Mientras tanto, las esposas del protagonista se muestran confiadas en que él podrá superarlo y comienzan a animarlo. Budalan les hace una señal y avanza. Entre la multitud, el joven maestro Siku piensa que, después de esto, se apoderará de su local y de sus mujeres. Finalmente, el protagonista presenta su producto. Al verlo, el juez pregunta por qué tiene una capa que parece nieve. Él responde que esa capa se llama crema. El juez prueba la bebida y, al instante, percibe un sabor intenso. Sin darse cuenta, empieza a beberla por completo. Sumergido en esa sensación, su mente se transporta a un escenario extraño. Mientras se pregunta dónde está, un niño se burla de él y, al mismo tiempo, comienza a hablar de avances increíbles, dominar la fusión nuclear, tener energía eléctrica ilimitada y la capacidad de viajar al espacio. De pronto, el juez vuelve en sí y declara que ha ascendido al firmamento. Sin parar, comienza a elogiar la bebida una y otra vez. Los espectadores quedan atónitos al notar que la ha elogiado 10 veces, algo nunca antes visto. El protagonista ya esperaba ese resultado, pero Li Pinghe, impactada, no puede creer lo que ha ocurrido. Mientras tanto, la esposa menor celebra emocionada y, junto a su hermana, felicitan al protagonista. Sin perder tiempo, menciona que quiere tener un hijo, y la hermana mayor pregunta si pueden intentarlo esa misma noche. El protagonista, mirando a su otra esposa, asegura que trabajará diligentemente por la noche. El magistrado comenta que sus habilidades son extraordinarias y que no le sorprende que su hija haya perdido anteriormente. Por su parte, la retadora insiste en que usó los mejores ingredientes y perfeccionó su preparación, y no entiende cómo esa bebida con una simple capa de espuma pudo derrotarla. En ese momento aparece su esposo, acusando que la competencia está arreglada y que seguramente hubo sobornos. Amenaza con informar a su tío, pero el juez lo reprende, recordándole que, aunque su familia haya caído, aún conservan su reputación. El público reacciona de inmediato, defendiendo al señor Su, destacando que es descendiente de Don Po, un sabio incorruptible. Acto seguido, golpean al hombre mientras le dan una lección. Aprovechando el momento, el protagonista se acerca a la señorita Pinghe y le pide que pruebe su bebida. Ella acepta y, al instante, experimenta una sensación profunda. Sin darse cuenta, empieza a llorar y recuerda su pasado, cuando vivía con su padre en la pobreza, pero era feliz. Evoca un momento en el que él le consiguió una buena comida, aunque luego confesó que la había comprado con el dinero obtenido al venderla. Entre disculpas, el padre la ve ser llevada por un eunuco y le pide que sobreviva. La mujer vuelve en sí, mira al protagonista y ve en él el reflejo de su padre. Sin pensarlo, se lanza a sus brazos, llamándolo papá y diciendo que por fin lo encontró. Sus puntos de afinidad aumentan, mientras su esposo, ya golpeado, observa la escena antes de perder el conocimiento. El protagonista reconoce que ella tiene talento, ya que fue capaz de mejorar su receta, pero le señala que aún le falta innovación. Entonces apunta al cielo y comienza a dar su discurso. Desde el tejado, la mujer voluptuosa observa y le da su aprobación, haciendo que sus puntos de afinidad también aumenten. Tanto el juez como el magistrado quedan sorprendidos por sus palabras. Finalmente, el señor Su comprende el significado de lo que su padre quiso decirle antes de morir. Comprende que lo que intentó reparar era su propia vida. El magistrado, por otra parte, espera la prosperidad de su condado junto al señor Heu. Así se dirige a su hija y le pregunta su opinión respecto al muchacho. Ella se avergüenza y pregunta qué está diciendo. Aún así, menciona que él es alguien muy talentoso,
aunque también tiene muchas mujeres a su alrededor. Al mismo tiempo, Littlefinger admite la derrota y pide que no la obliguen a cumplir su promesa delante de todos. Mientras sus puntos de afinidad aumentan, menciona que cumplirá con las sentadillas durante la noche. Luego se despide, y mientras la observan, las esposas perciben el peligro. Rápidamente se acercan y preguntan qué le dijo esa descarada. Finalmente llega la noche. El protagonista cuenta que por fin pudo escapar. Así llega a la casa de la retadora y, utilizando su nueva habilidad de sigilo, entra en silencio. También recuerda que un desastre está a punto de suceder, por lo que necesita mejorar su sistema y cultivar más bellezas. Imaginando lo que ocurrirá, entra rápidamente y se dirige a la casa principal. Al abrir la puerta, escucha ruidos extraños y ve a la señora Lee haciendo sentadillas. Ella lo observa y le pregunta por qué no tocó la puerta. También menciona que le empezaron a doler las piernas, por lo que le pide ayuda para levantarse. El protagonista no se niega y, mientras la ayuda, ella le pide que corrija su postura. Él le dice que está bien. Después de unos momentos, la señora le pide que vaya a la cama, ya que su apuesta está cumplida. El protagonista acepta y, una vez acostado, ella menciona que comenzará a hacer ejercicios. Se coloca encima y, mientras se prepara para las sentadillas, le pide que la corrija si se equivoca. Pensando en ello, ella menciona que Gudalan es alguien de apariencia promedio y estatura baja, por lo que seguramente podría dominarlo. Sin embargo, no esperaba que el protagonista fuera capaz. Al darse cuenta de esto, sonríe e indica que es el hombre que ha estado buscando. Así, sus puntos aumentan hasta llegar a 70. El protagonista, por su parte, comenta que le mostrará sus movimientos y lanza una serie de acciones. Tras varios intentos, los puntos de afinidad siguen subiendo hasta alcanzar el 100%. Con esto, el sistema desbloquea una nueva habilidad que mejora sus relaciones y protege su riqueza. La noche continúa intensamente. Tras someterla, el sistema informa que ya ha sometido a 3 bellezas, por lo que obtiene una nueva mejora que incrementa la lealtad de sus subordinados y desbloquea el panel de lealtad. Con esta nueva función, el protagonista comenta que ahora podrá ver si los nuevos empleados son leales o no. Horas después, Littlefinger menciona que ya no puede más. El protagonista le dice que aún puede continuar, a lo que ella responde avergonzada por su inferioridad. Él la golpea ligeramente y le indica que por hoy la dejará ir. Al sentir esa humillación, Littlefinger piensa que no puede perder de esa manera. Así, cambia de actitud y decide que definitivamente no perderá contra él. Nuestro protagonista comprende la situación y, sonriendo, le dice que la próxima vez no aceptará su rendición. A la mañana siguiente, la nueva mujer comenta que él realmente la ha atormentado hasta el límite y asegura que nunca lo dejará ir. En ese momento, una sirvienta golpea la puerta e informa que el amo ha sufrido un accidente. Luego nota un extraño líquido y pregunta si acaso la casa tiene goteras. Dentro de la habitación, la pareja escucha esto. Mientras ella intenta levantarse para abrir, de repente cae al suelo porque no tiene fuerzas en las piernas. Al ver esto, el protagonista sonríe. Aún así, la mujer logra llegar hasta la puerta y pregunta qué está ocurriendo. La sirvienta explica rápidamente que, tras su derrota, el amo se sintió deprimido y salió a beber. Luego, mientras bebía, terminó cayéndose y ahora se encuentra en coma. La mujer asimila la información y dice que irá a verlo más tarde. Al regresar al interior, afirma que Hwasik-kun no puede morir. El protagonista le pregunta si le preocupa que, tras su muerte, sus primos se repartan los bienes que el eunuco le dejó. Littlefinger confirma, diciendo entre lágrimas que ese dinero le pertenece. Recuerda su infancia, mencionando que su padre adoptivo era alguien muy estricto y que sacrificó su juventud, por lo que siente que cada parte de esa riqueza es suya. Entonces se lanza a los brazos del protagonista, quien la consuela diciendo que ha debido sufrir mucho. De pronto, ella le roba un beso y comenta que ha oído que él es un gran médico. Le pregunta si tiene alguna forma de salvarlo. El protagonista responde que sí. Tras otro beso, ella le suplica que lo salve, afirmando que no permitirá que esa familia se lleve el dinero, ya que ahora todo le pertenece a su maestro. El protagonista se sorprende por la cifra y pregunta cuánto es en total. Littlefinger responde que son 300.000 taeles. Él no esperaba una cantidad así, ya que en otras historias nunca se menciona el total de su riqueza. Entonces, ella le explica dónde está guardado todo. Al confirmarlo, el protagonista se alegra y declara que, como médico de buen corazón, definitivamente lo salvará. Ambos salen, y mientras camina, él piensa que con esa cantidad podrá construir una fuerza élite de 1000 hombres.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.